Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir, a los efectos de esta breve declaración, desproveerme del tapabocas que todas y todos debemos utilizar de manera constante. Es una enseñanza que nos quedó del modelo chino de enfrentamiento a la pandemia por COVID-19, que ha demostrado ser el más exitoso de los modelos para combatir este flagelo, este virus llamado así COVID-19, que está en este momento amenazando a la humanidad entera. Es una pandemia que se ha extendido por todo el orbe, que se encuentra en este momento en el 97% de los países del planeta y que ha tenido mayor o menor impacto respecto a las medidas que se han tomado y la oportunidad en que se tomaron las medidas. Después de que China lograra derrotar la pandemia por COVID-19 en su territorio, específicamente en la ciudad de Wuhan, de donde hemos tenido muchísimas enseñanzas sobre cómo atender esta situación, esta epidemia, pues en este momento el planeta cuenta 1.340.458 casos de infección por COVID-19, 74.442 muertes y 278.164 personas recuperadas. El epicentro se mudó en primera instancia a territorio europeo y luego el epicentro actual de la pandemia global está en los Estados Unidos de Norteamérica, que a este momento cuenta 363.424 casos, con un crecimiento diario de entre 18.000 y 30.000 casos. El día de ayer tuvo 26.751 casos. En Venezuela, iniciando como iniciamos en este momento la cuarta semana, que coincide con la Semana Mayor, con la Semana de Oración, con la Semana Santa, nosotros insistimos en que lo correcto es lo que estamos haciendo en los actuales momentos. Y me refiero a todo el pueblo de Venezuela. Semana Santa en cuarentena, para derrotar el COVID-19, para lograr abatir la curva, aplanar la curva y abatir la terrible pandemia que en este momento tiene absolutamente amenazada a la humanidad entera. No nos vamos a cansar, porque es la mejor forma de que el pueblo entienda que lo que está haciendo es por su propio bien, pero también por el bien de su familia, por el bien de sus hijas y de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de sus abuelos y abuelas sobre todo, porque este es un virus que ataca a todos por igual, pero que se ensaña de manera especial con las personas con edades posteriores a 65 años de edad, y también se ensaña con personas que tengan una patología subyacente previa, si es cardiópata, si tiene problemas de tensión arterial, si tiene neumopatías previas, enfermedad broncopulmonar o asma bronquial, cualquier tipo de enfermedad neumonológica o pulmonar se convierte en una predisposición para agravamiento de los cuadros de infección por COVID-19. Si no hubiéramos iniciado la cuarentena en tiempo tan temprano como cuando lo estableció el presidente Maduro, cuando apenas habían pasado 24 horas del diagnóstico de los dos primeros casos, esta sería la realidad de Venezuela. En decenas de miles de casos estaríamos en los actuales momentos. Afortunadamente, la curva que viene experimentando Venezuela es una curva incluso más aplanada de lo que se ha publicado en varios artículos referentes al proceso de cuarentena y cuál es el impacto de esa cuarentena en el aplanamiento de la curva. Quizás ese aplanamiento mayor de la curva venezolana se deba a que la cuarentena inició de manera más temprana que en casi todos los otros países donde se ha impuesto esa medida. Si llegara el caso, no va a ocurrir, lo sabemos que el pueblo de Venezuela está absolutamente comprometido con practicar y cuidar a los suyos y a sus vecinos, pero si llegara el caso de que se rompiera la cuarentena en estos días, pues lo que vamos a notar es un crecimiento exponencial
inmediato de los casos. Y eso es algo que usted, señora, usted, señor, que ya ha venido resistiendo junto al presidente y junto al gobierno bolivariano para detener, para enfrentar esa pandemia en Venezuela, no quiere que ocurra. Quiere que, muy por el contrario, continuemos en este proceso de ayudar y apoyar y de curarnos, curando a los otros y atendiendo a los otros. Es la solidaridad. Alguna vez escuchamos a un médico español diciendo que a esta enfermedad la cura la solidaridad, el encuentro de todas y todos. Sobre el caso de Venezuela, acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate de la Infección por COVID-19 y, como es ya costumbre, cada 24 horas damos el parte a la población de todos los casos nuevos, la procedencia de esos casos y hacemos algunos comentarios sobre esos casos que se han presentado. En las últimas 24 horas debemos contar 6 nuevos casos de infección por COVID-19, 3 hombres y 3 mujeres. 2 de los casos provienen del estado La Guaira, viven en el estado La Guaira, 1 del Distrito Capital, 1 del estado Trujillo y 2 en el estado Táchira. De esos 6 casos, 2 provienen de Colombia, vamos a hacer algunos comentarios al respecto luego, 1 proviene del Perú y estamos estudiando la procedencia de los otros 3 casos. Y es muy importante, lo mencionaba ayer el presidente Maduro en una intervención telefónica que sostuvo en un programa de televisión, en Venezolana de Televisión, en horas de la noche, hay que tener mucho cuidado con la aparición de casos comunitarios. ¿Qué quiere decir casos comunitarios? Los casos que se presentan en una determinada población, en un determinado barrio, en una urbanización, en una comunidad, en un municipio, y no hay relación entre esos casos y algún viaje al exterior de alguna de las zonas donde la epidemia ha tenido una gran densidad. Hasta ahora la inmensa mayoría de los casos que se han presentado en Venezuela provienen de contactos o de viajeros o de contactos con viajeros desde Italia, desde España, desde Ecuador, desde Colombia, desde Brasil, desde Perú, desde Estados Unidos de Norteamérica, desde República Dominicana y desde Panamá. Pero este es un momento donde tenemos que tener muchísima atención a la aparición de los casos comunitarios. ¿Y cómo se previene la aparición y la diseminación de casos comunitarios? Con la cuarentena, con el uso del tapabocas. Es realmente digno de elogio para el pueblo de Venezuela como todas y todos están cumpliendo con usar el tapaboca en las ocasiones en que sea necesario salir a la calle por razones perentorias, para adquirir alimentos o para ir a una consulta médica o para ir a comprar medicamentos. De resto no se puede salir a la calle. Es muy importante que entiendan que el tapaboca protege, cuida, sí, pero el verdadero cuidado y la verdadera protección, la verdadera detención de una posibilidad de contagio es si usted se queda cumpliendo con la cuarentena. De manera que en estos momentos, al día de hoy, 6 de abril del año 2020, Venezuela cuenta 165 casos de infección por COVID-19. De esos 165 casos debemos decir que ya 65 hermanos y hermanas están completamente recuperados, asintomáticos, negativos en las pruebas que se le hicieron para determinar el alta. 39 se encuentran en aislamiento domiciliario. Voy a hacer un comentario posteriormente respecto al aislamiento domiciliario. 24 están hospitalizados en centros de diagnóstico integral con síntomas leves. 15 se encuentran en hospitales con síntomas leves, moderados o severos. 13 están en clínicas privadas. Lamentablemente tenemos 7 hermanos y hermanas fallecidos y 2 están cumpliendo aislamiento en hoteles. Seguimos notando que el foco principal en Venezuela se encuentra en el área central del país, 60 casos en el estado Miranda, 28 casos en el distrito capital, 19 casos en el estado Aragua y 13 casos en el estado La Guaira. Tuvimos un foco en el estado Trujillo y tiene que ver con una infección múltiple que se dio en ese estado por una persona
que provenía de viaje, y luego tenemos un grupo de casos regados en todo el país. Hay que llamar la atención en el caso de Barinas con 6 casos y en el caso de Nueva Esparta con 5 casos. En cuanto al país de origen, ya les mencioné, provienen principalmente de España, Colombia, Reino Unido, Perú, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Italia, Brasil, Ecuador, Chile, Suiza, Francia y un paciente que proviene de Emiratos Árabes Unidos. Con respecto a la distribución por edad, se cumple el criterio que hasta ahora se ha venido notando en el resto del planeta: 86% masculino, 79% femenino, perdón, 86 masculinos, 79 femeninos. Quiere decir que hay mayor prevalencia de enfermedad en hombres que respecto a mujeres. Esta gráfica es importante que la mostremos siempre. El COVID-19 no respeta los rangos de edad. Es cierto que las personas que se encuentran en una edad por encima de los 65 años tienen un mayor riesgo de presentar un cuadro moderado o un cuadro severo, pero la gran mayoría de los casos en Venezuela se encuentran en los rangos entre los 20 y los 50 años de edad. Y eso puede generar no solamente que se presenten síntomas importantes en este grupo de edad, sino que un joven que se infecta y tiene una abuela, un abuelo en la casa, o una madre o un padre con edad ya avanzada, pues puede correr el riesgo de infectar a sus familiares y generar cuadros complicados en ellos. Así que tenemos una doble responsabilidad, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tienen una doble responsabilidad respecto a mantener la cuarentena. Porque si usted mantiene la cuarentena, se cuida, ¿cómo no? Y también está cuidando a su mamá, está cuidando a su papá, está cuidando a su abuelo, a su abuelo. Tenemos un porcentaje importante de pacientes recuperados, eso es una buena noticia. 39% de pacientes se encuentran completamente recuperados y una tasa de letalidad cercana a un poco más de 4%, y esos son los números que aproximadamente se manejan a nivel mundial en aquellos países que han mantenido una atención de los pacientes y un riguroso seguimiento de los casos como hacemos en Venezuela. Uno de los principales instrumentos que rápidamente instauró el presidente Maduro en Venezuela y que ha sido útil para que otros países del mundo noten la inmensa trama social que se ha desarrollado en el país y que ha permitido atender la epidemia por COVID-19. Y esa es una discusión actual en todo el planeta, como en aquellos países donde se ha desmantelado los sistemas públicos de atención y los sistemas públicos de salud, pues son más vulnerables al crecimiento exponencial de la pandemia. Y como países como Venezuela, que tienen un robusto sistema de atención social a todas y a todos, pues ese mismo sistema de atención social, esa inmensa red con la que cuenta el sistema Patria y la Revolución Bolivariana, se ponen al servicio de la salud de todas y de todos. En ninguna otra parte ha ocurrido esto. Ya lo dijo el boletín de la Organización Mundial de la Salud. 19.320.000 personas registradas en el sistema Patria, y son personas que de manera usual utilizan la aplicación del sistema Patria. 17.294.092 respondieron la encuesta con los síntomas relacionados con infección por COVID-19 o síntomas genéricos. Por cierto, el presidente dio la orden y ya estamos diseñando para empezar a pasarla en las próximas horas, una encuesta para los padres, las madres, los representantes, para que respondan cuál es la mejor vía que debemos implementar para la continuación del año escolar de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Esos 17.294.000 personas contestaron la encuesta y se determinó que 125.000 personas debían ser visitadas por los profesionales dispuestos para tal fin. De esas 125.000 personas ya hemos visitado 104.331 personas, y de esas 104.331 personas se determinó que 10.847 personas debían ser abordadas porque tenían síntomas genéricos no necesariamente relacionados con COVID-19. A estas 10.000 personas le estamos administrando la prueba rápida en sangre. Y además, a aquellas personas que sí presentan sintomatología sugestiva de infección por COVID-19, pues los ingresamos, los aislamos y les estamos haciendo las pruebas correspondientes para detectar y para descartar la infección. Sobre los casos
que contamos los nuevos 6 casos en las últimas 24 horas, quiero hacer algunos comentarios. Tenemos una señora en el estado Trujillo, una persona joven en el estado Trujillo, y aquí quiero hacer un llamado de atención. Aquellas personas que resulten positivos por infección por COVID-19, si están en aislamiento domiciliario, deben ser muy cuidadosos, debemos ser muy cuidadosos con el aislamiento de estas personas, porque estamos empezando a notar, o hemos notado en varias oportunidades, infecciones así llamadas intradomiciliarias, intrafamiliares. Y eso fue una situación que presentó muchos problemas en España y en Italia, familias enteras que se infectaban por COVID-19. Así que si una persona dio positivo en las pruebas y está asintomático y está aislado en su vivienda, el aislamiento debe ser total. No puede tener contacto con otras personas del entorno familiar porque corre el riesgo de contagiar a las otras personas. Tenemos el caso también de un paciente masculino de 46 años, de Distrito Capital, que dio positivo, que ingresó el 2 de abril a una clínica privada de la ciudad de Caracas con fiebre y dolor de cabeza. Se le tomó la muestra el 4 de abril y ya el día de hoy resultó positiva para COVID-19. Tiene algunos síntomas de insuficiencia respiratoria conjuntamente con una infección respiratoria baja y estamos en este momento, el equipo médico que lo atiende está haciéndole seguimiento y el equipo médico del Ministerio de Salud está permanentemente monitoreando incluso aquellos casos en clínicas privadas, porque el tratamiento que se les administra es un tratamiento aportado por el gobierno bolivariano y de manera gratuita se le administran las pruebas y se le administra el tratamiento correspondiente. Tenemos un caso de un paciente masculino de 16 años que ingresó con viajes frecuentes a Colombia y Ecuador, ingresó por la frontera con Colombia, por el puente Simón Bolívar, en la frontera entre Cúcuta y el estado Táchira. Y está en este momento en el proceso de cuarentena que hemos establecido en el estado Táchira, específicamente en las localidades de Ureña y de San Antonio. Aquí quiero hacer un comentario importante. Todas las personas que ingresen desde Cúcuta hacia el territorio venezolano por vía el puente Simón Bolívar, pues serán y son recibidos con los brazos abiertos por el pueblo de Venezuela, por el gobierno bolivariano. Pero tienen que cumplirse las normas para cuidarlos, para protegerlos y también para cuidar y proteger a la población del estado Táchira o a las poblaciones a donde ellos se dirijan como destino final. De manera que todas y todos debe realizarse y se le está realizando las pruebas de anticuerpos en sangre absolutamente a todas y todos, tengan o no tengan síntomas sugestivos de COVID-19. Y todas y todos deben cumplir una cuarentena de al menos 14 días si entran por el puente internacional Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de una persona que haya adquirido una infección muy recientemente y de negativo para la prueba y probablemente esté en un periodo de ventana que está entre la infección y que se haga positivas las pruebas en sangre o las pruebas en raspado nasal y faríngeo. Por eso, aunque la prueba de negativa, debe quedarse en cuarentena al menos 14 días. Queremos hacer una denuncia muy grave y es que aun cuando hemos recibido con los brazos abiertos y seguiremos recibiendo con los brazos abiertos a aquellas venezolanas y venezolanos que están regresando a nuestro país, queremos señalar que factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando la generosidad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela y están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios que vienen a sembrar violencia a Venezuela. Como suponíamos y sospechábamos que algo de eso podía pasar, pues queremos informar que a cada persona que entra le capturamos la huella dactilar y esa huella dactilar está comparándose en tiempo real con todo el archivo de venezolanos cedulados, está comparándose con el archivo del sistema integrado de policía
y está comparándose con el archivo de Interpol. Por eso hoy capturamos a 3 paramilitares. Mañana vamos a informar de los nombres y los grupos violentos a los que pertenecen y de un mercenario que se entrenó en uno de los campamentos que ya hemos denunciado, situados en Río Hacha, de los campamentos que coordinaba el señor Cliver Alcalá Cordones por orden de su jefe norteamericano, y trató de entrar por la frontera por San Antonio del Táchira, tratando de colarse entre las hermanas y hermanos que están entrando al país. A todas y a todos les vamos a capturar la huella dactilar. Si tiene antecedentes penales vamos a actuar en consecuencia. Si pertenece a grupos paramilitares los vamos a denunciar públicamente, y si son mercenarios o desertores que se entrenaron en campamentos paramilitares, por supuesto también los vamos a denunciar. Así que si esa era una estrategia para sembrar zozobra y violencia en Venezuela, pues se equivocaron con nosotros, porque a todas y a todos les vamos a capturar la huella. Para evitar precisamente situaciones de desorden y situaciones de incomodidad y de siembra de violencia en este proceso de llegada de nuestras hermanas y hermanos, el presidente Nicolás Maduro ha decidido imponer un toque de queda en los municipios Simón Bolívar, que se refiere a San Antonio del Táchira, y el municipio Pedro María Ureña, que se refiere a la localidad de Ureña, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y en el caso del día de hoy, se impone el toque de queda a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Es decir, desde las 8 de la noche de hoy hasta las 10 de mañana no puede haber circulación de ningún tipo de personas ni de vehículos entre las 8 de la noche y las 10 de la mañana. Y a partir del día de mañana, el toque de queda será desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana. En cuanto a las hermanas y hermanos que vayan a entrar a Venezuela desde Cúcuta, pues deben cumplir con una serie de requisitos que nos ayudan a cuidarlos. El primero de ellos es que el horario de ingreso será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No podrá haber ingreso de personas entre las 4 de la tarde y las 10 de la mañana del día siguiente, a partir del día de mañana. En segundo lugar, todas y todos se les capturará la huella dactilar para chequear en el archivo de venezolanos cedulados y para chequear también lo correspondiente al sistema integrado de policía y el sistema de Interpol. A todas y a todos se les realizará las pruebas de anticuerpos en sangre, y todas y todos deberán ser sometidos a una situación de cuarentena. Nosotros nos encargamos de toda la parte de logística, de infraestructura, de atención en alimentación, de atención en lugares adecuados para pernoctar, etcétera, pero la cuarentena debe cumplirse al menos por 14 días y luego, por supuesto, serán llevados a sus destinos finales para los cuales ingresaron. Pedimos en ese sentido la mayor colaboración, pero son medidas imprescindibles para ayudarlos, para cuidarlos, porque no quisiéramos dos cosas. Uno, que empiecen a ingresar personas con infección por COVID-19 y a diseminarlo en sus destinos finales, y en segundo lugar, por supuesto, no vamos a permitir que penetren a territorio venezolano indeseables, paramilitares, violentos, narcotraficantes, desertores o mercenarios. Por último, queremos señalar que este próximo jueves 9 de abril, ya la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia publicó una licencia para que en un vuelo de Conviasa que se dirige a la localidad de Toluca, en la hermana República de México, pues se han llevado personas nativas estadounidenses allá, a la localidad de Toluca, y también el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Donald Trump, dio licencia para que un listado que elaborará la Cancillería de Venezuela, de venezolanos y venezolanas que se encuentran en Estados Unidos, se desplacen hasta Toluca, hasta México, y de allí serán traídos a su patria natal. Use el tapabocas, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, cumpla la cuarentena, y estos son días de recogimiento, de reflexión y de encuentro espiritual en familia. Un gran abrazo a todas y a todos. Información detallada y actualizada la que
Daba entonces cuenta el vicepresidente sectorial para la comunicación, doctor Jorge Rodríguez. 6 nuevos casos de contagio del COVID-19 para sumar 100.